Hoy ha sido uno de los conflictos más importantes en Oriente Próximo. Hemos preparado un reportaje especial para ofrecer la información más actualizada y precisa sobre estos conflictos. Si quieres estar informado sobre los acontecimientos más candentes en todos los frentes en los que Israel está luchando, te recomendamos que veas nuestro video hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. En medio del caos en Siria, tras la caída del régimen de Assad, Israel está dando pasos históricos para asegurar su futuro. En las últimas 48 horas, decenas de aviones militares, helicópteros, almacenes de misiles balísticos, instalaciones de producción de armas químicas y otros objetivos estratégicos han sido destruidos por la aviación israelí. Se trata de una de las mayores operaciones de la historia de las fuerzas aéreas israelíes y aún no ha terminado. El objetivo de la operación es destruir activos militares estratégicos abandonados recientemente por el ejército de Bashar al-Assad en Siria, para evitar que caigan en manos de los grupos rebeldes yihadistas que se han hecho con el control del país y amenazan con marchar sobre Jerusalén. Las FDI también están atacando las rutas de contrabando que Irán utiliza para enviar armas y municiones a Hezbollah y otros activos iraníes en Siria. Mientras tanto, las fuerzas terrestres de las FDI se hicieron con el control de colinas estratégicas del Monte Hermón y de la zona tampón dentro del territorio sirio, impidiendo que fueran ocupadas por posibles fuerzas enemigas. Hay indicios de que las fuerzas iraníes están tratando de salvar lo que pueden de los restos de sus operaciones en Siria, trasladando sus activos a Líbano e Irak lo más rápidamente posible y cerrando la vía de suministro a Hezbollah hasta que decidan qué hacer a continuación. Hablando de Líbano, los informes de que altos funcionarios del régimen de Assad se esconden en Beirut bajo la protección de Hezbollah se suman a la lista de razones por las que los rebeldes podrían entrar pronto en Líbano para saldar una vieja cuenta pendiente con este grupo. Ante el colapso del régimen de Assad, el eje del mal dirigido por Irán se está desintegrando, y todo el mundo se pregunta qué ocurrirá a continuación. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, las FDI siguen destruyendo la infraestructura de Hamas e impidiendo que la organización militante consolide su poder. El material de inteligencia descubierto por las FDI demostró que al menos 24 empleados de la UNRWA eran miembros de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina. Además, hubo informes de avances en las negociaciones sobre un acuerdo de alto el fuego. Al sur de Israel, los grupos hutíes de Yemen quieren recordar a todo el mundo que siguen activos. Continúan lanzando misiles y aviones no tripulados contra Israel, suplicando una respuesta contundente. Tenemos mucho de qué hablar hoy, así que vamos a sumergirnos en los detalles. Fuentes de seguridad en Siria dijeron a la agencia de noticias Reuters que Israel había atacado varias bases de la Fuerza Aérea en Siria, destruyendo docenas de helicópteros y aviones, así como la infraestructura de mantenimiento y los depósitos de piezas de repuesto necesarios para mantenerlos operativos. Los ataques también tuvieron como objetivo un centro de producción de armas químicas en la región de Barzak, así como el aeropuerto de Damasco, que Irán ha utilizado durante mucho tiempo como centro de contrabando de armas, drogas y otros productos ilícitos en la región. Los ataques contra otros activos estratégicos almacenados por el régimen de Assad en bases militares en toda Siria, incluidos buques y embarcaciones de la Armada Siria, continuaron en las horas de la mañana del martes. Se destruyeron tanques, artillería, municiones, arsenales de armas, misiles balísticos, cohetes, radares de defensa aérea e interceptores, entre otros. Según los medios de comunicación, la aviación israelí ha llevado a cabo más de 300 ataques desde el domingo por la mañana, y las FDI creen que necesitarán varios días más para completar la misión. Israel dispone de información precisa sobre todo lo que ocurre en Siria. Las FDI saben exactamente dónde guarda el régimen de Assad sus armas más peligrosas y la Fuerza Aérea ha estado entrenando durante años para golpear estos objetivos de manera específica. Con las fuerzas aéreas y las unidades de defensa antiaérea del régimen de Assad neutralizadas y los cielos de Siria despejados, Israel tiene una oportunidad única en la vida y la está aprovechando al máximo.
El objetivo es denegar el acceso a estas armas a fuerzas potencialmente hostiles, incluidos los elementos yihadistas de los grupos rebeldes sirios victoriosos, y evitar que representen una amenaza futura para Israel y sus ciudadanos. Aprovechando los cielos despejados sobre Siria y la evacuación de las fuerzas rusas de la zona, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 75 ataques contra bases de Daesh en las zonas orientales del país en las últimas 48 horas. Mientras tanto, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo al Consejo de Seguridad que Israel está tomando medidas limitadas y temporales en la zona desmilitarizada a lo largo de la frontera siria para hacer frente a las amenazas a los residentes de los Altos del Golán. Durante su intervención, subrayó que Israel no está interviniendo en el conflicto en curso entre grupos armados en Siria, sus acciones se centran únicamente en proteger su seguridad. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio instrucciones a las fuerzas terrestres de la CFDI para que ampliaran sus actividades operativas en la frontera siria tras la medida de asegurar las alturas estratégicas del Monte Hermón. Según estas instrucciones, las CFDI deben completar la captura de la zona tampón en Siria y los puntos estratégicos de la región. Además, el ejército se esforzará por establecer un cinturón de seguridad más allá de la zona tampón y colaborar con la población local, incluida la comunidad drusa, para prevenir amenazas estratégicas para Israel. Las FDI también han recibido órdenes de trabajar para impedir la reapertura de las rutas de contrabando de armas desde Irán a Líbano y hacia territorio sirio. Los dramáticos acontecimientos de los últimos días representan una importante derrota estratégica para Irán, que ha perdido el control de un ancla central en su estrategia regional a largo plazo. Las cosas aún podrían ser mucho peores para ellos, porque los grupos rebeldes que derrocaron al régimen de Assad tienen una vieja cuenta pendiente con Hezbollah, otro pilar de la estrategia iraní. La organización terrorista libanesa Hezbollah acudió al rescate del régimen de Assad en 2012, participando en algunos de los combates más encarnizados de la guerra civil siria y cometiendo numerosas atrocidades contra la población suní. Tras acabar con Assad, los grupos yihadistas suníes prometieron ajustar cuentas con Hezbollah. El día del ajuste de cuentas puede haber llegado, aunque haya tardado más de lo esperado. En cualquier caso, Siria, que durante años fue el centro logístico y político para Hezbollah, Hamas y otros apoderados iraníes, ya no está a disposición de Teherán. Irán se encuentra ahora ante un eje fragmentado y un debilitamiento significativo de sus aliados. Al mismo tiempo, Israel está en la cresta de la ola del éxito estratégico. Sus operaciones militares, como la destrucción de posiciones de Hezbollah y el ataque y neutralización de dirigentes de Hamas, están demostrando sus capacidades y reforzando su estatus como potencia dominante en la región de Oriente Próximo. Con la caída del régimen de Assad, Israel permanece vigilante en sus fronteras y ha dejado claro que cualquier nueva amenaza será respondida con una fuerza abrumadora. Oriente Próximo está cambiando ante nuestros ojos, e Israel se encuentra en una posición de fuerza frente a sus fracturados y derrotados enemigos. Daily Brief continuará informando sobre cada acontecimiento de la guerra en Siria y cómo afecta a Israel. Si desea apoyarnos, también puede hacer clic en el botón de donar en YouTube. Ahora debemos hacer una declaración sobre las recientes operaciones terrestres de la SDF en Siria. Como han explicado los funcionarios israelíes, estas operaciones terrestres son temporales y tienen el objetivo de impedir que las fuerzas enemigas se acerquen a la frontera israelí. En particular, es vital que las IDF establezcan posiciones de seguridad en las estratégicas alturas del Monte Hermón, porque quien tenga el control físico del Monte Hermón puede controlar toda la región de Galilea, en el norte de Israel. Al igual que los ataques aéreos contra los activos estratégicos del régimen de Assad, las operaciones terrestres de las IDF para hacerse con el control del Monte Hermón son el resultado de años de planificación de contingencias, con procedimientos precisos e información detallada sobre lo que debe hacerse. En primer lugar, dado que es diciembre y la zona está cubierta de nieve y hace un frío glacial, las IDF tenían listas reservas de ropa y equipos de invierno para los soldados encargados de esta misión.
También se prepararon vehículos adaptados al frío y combustible. Cuando se hizo evidente que las fuerzas del régimen de Assad abandonaban estas posiciones, las IDF estaban listas para entrar y tomar el control, asegurándose de que ninguna fuerza enemiga lo hiciera. Poco después, las fuerzas terrestres llegaron a su destino y el comandante de la fuerza envió un mensaje de radio simple pero profundo: tenemos el puesto avanzado. Con este anuncio se abría un nuevo capítulo en la historia de Oriente Próximo. En cuestión de horas, fuerzas adicionales de la Brigada de Montaña, acompañadas de quitanieves y apoyo logístico, llegaron al puesto avanzado y transformaron la aislada posición en una base que los soldados pudieran utilizar para proteger la frontera norte de Israel. Un mensaje claro para la región. Este no es solo un asunto territorial, sino un mensaje claro para la región, incluidos los aliados y enemigos de Israel. Con el colapso del régimen sirio, esta operación envía una señal nítida y clara: Israel sabe aprovechar una oportunidad rara y actuar con sabiduría, rapidez y decisión. Ha habido muchos días importantes en la historia de Oriente Próximo, pero este día destaca porque, por primera vez en casi un siglo, las alturas estratégicas del Monte Hermón están en manos seguras y responsables. Desde este momento podemos ver el futuro de la seguridad de Israel tomando forma ante nuestros ojos. La caída de Assad y su régimen. Mientras tanto, han surgido informes de que altos funcionarios del régimen de Assad que huyeron cuando los rebeldes tomaron el control de Damasco se esconden en hoteles de los suburbios de Beirut bajo la protección de Hezbollah. Entre ellos estarían miembros de la familia inmediata de Assad, así como el exasesor de Seguridad Nacional y empresario pro-régimen Ali Mamlouk. Al parecer, Assad, su esposa y sus hijos se encuentran en Moscú, después de que el presidente ruso Vladimir Putin les concediera asilo personalmente. Según medios de comunicación árabes, la huida de Assad y altos cargos de su régimen estuvo acompañada de cuantiosos sobornos pagados a Hezbollah y a funcionarios de seguridad libaneses. Se han hecho llamamientos para que Assad sea llevado ante un tribunal penal internacional, pero es poco probable que estos sean atendidos. Una derrota humillante para Irán. Con el colapso del régimen de Assad, Irán se siente más aislado que nunca, mientras Israel sigue consolidando su posición como potencia dominante en la región. Sin embargo, a pesar de estas victorias militares y estratégicas, el costo ha sido alto para Israel: cientos de soldados muertos y heridos en combate, civiles afectados por atentados terroristas, y daños económicos significativos. En medio de todo esto, Israel cuenta con amigos leales, como la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, que permanece firme a su lado. Esta guerra actual comparte puntos en común con conflictos pasados, incluida la Segunda Guerra Mundial, como el elemento del antisemitismo, que sigue presente en el frente sur de Israel. El lunes, un avión no tripulado disparado contra Israel por los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, alcanzó una residencia en el suburbio de Yabne, en Tel Aviv. Aunque este ataque solo causó daños materiales, subraya la estrategia de los hutíes de ejercer presión constante sobre Israel. Los hutíes, respaldados por Irán, no ocultan su intención de seguir operando en el espacio marítimo y aéreo, centrando sus esfuerzos en perturbar la actividad en el puerto israelí y en las rutas marítimas regionales. Mientras tanto, Israel insiste en la necesidad de cooperación regional e internacional para proteger la libertad de navegación en el Mar Rojo. Los responsables de seguridad han advertido que la amenaza hutí requiere una campaña prolongada, que combine capacidades avanzadas de defensa con acciones ofensivas para interrumpir sus operaciones. En la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevan varios meses reforzando sus fuerzas en la zona norte. Los combatientes de la División 162 están operando en Jabalia y Beit Laya para impedir que Hamás se fortalezca y destruir su infraestructura en el norte de Gaza. Las fuerzas de la Brigada Givati, la 401 Unidad de Fuego y la 215 Brigada de Incendios están trabajando en cooperación, combinando infantería, armamento y potencia de fuego para contrarrestar las amenazas y las infraestructuras terroristas de la zona.
Estos esfuerzos han logrado debilitar gravemente a Hamás en el norte de la Franja de Gaza. Una amplia investigación publicada en el New York Times hace graves acusaciones de infiltración de Hamás en las filas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, también conocido como UNRWA. Según documentos capturados por la CFDI durante las operaciones en Gaza, al menos 24 empleados de la agencia humanitaria en la Franja de Gaza formaban parte de los grupos terroristas Hamás o la Yihad Islámica Palestina. Algunos de ellos incluso actuaban como comandantes y combatientes activos en las brigadas Istad-Eddin al-Assam, el ala militar de Hamás. Los documentos también revelan que algunos empleados, incluidos directores, subdirectores y profesores en escuelas de la UNRWA, participaron en actividades militares, tomaron las armas y recibieron entrenamiento en combate terrestre. Por ejemplo, se descubrió que Ahmad al-Khatib, subdirector de una escuela primaria en Gaza desde 2013, había servido como comandante de escuadrón en las brigadas al-Assam y poseía al menos una docena de armas, incluyendo rifles y granadas. El material presentado en la investigación incluye planes militares secretos de Hamás que muestran zonas civiles, incluidas escuelas de la UNRWA, utilizadas como escondites para armas y combatientes. Según los documentos, la UNRWA empleó a combatientes activos de Hamás, algunos incluso después de haber sido advertidos por Israel. En algunos casos, directivos y empleados sospechosos de actividades terroristas permanecieron en sus puestos, a pesar de la presencia de túneles o infraestructuras militares descubiertas cerca de las organizaciones que dirigían. La UNRWA reconoció que era difícil garantizar que no hubiera terroristas entre sus empleados, especialmente en la Franja de Gaza, donde la organización es uno de los mayores empleadores. Tras la investigación, la organización anunció la suspensión de algunos empleados y la remisión de otros para nuevas comprobaciones. El comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmó que la organización no disponía de las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones de seguridad y que era necesaria la plena cooperación con Israel para obtener información sobre el asunto. A raíz de las conclusiones, varios países donantes de la UNRWA han congelado su financiación, mientras que Israel sigue exigiendo la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza, Judea y Samaria. Mientras tanto, en el frente diplomático, se han producido algunos avances en las negociaciones para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Esta semana, el periódico catarí Al-Arabi Al-Jaded informó que las negociaciones entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes estaban progresando. Hamás habría transmitido a Israel, a través de mediadores, una lista con los nombres y el estado de salud de los rehenes vivos. Sin embargo, funcionarios israelíes desmintieron el informe y aconsejaron a las familias de los rehenes buscar información en fuentes pertinentes. Hamás sigue manteniendo su postura respecto a las figuras terroristas específicas que serán liberadas de las cárceles israelíes como parte del acuerdo. Según el informe, también se entiende que Hamás planea mantener su dominio en Gaza y, entre sus exigencias, está que Israel se retire completamente de la Franja de Gaza. Además, Egipto exige la creación de un comité conjunto de apoyo a la comunidad, formado por la Autoridad Palestina y Hamás, lo que en la práctica significaría la continuación legal del gobierno de Hamás. En la televisión de Israel seguiremos informándoles de cualquier novedad en relación con el acuerdo sobre los rehenes. Por favor, únanse a nosotros mientras seguimos rezando por estos rehenes y sus familias. Me gustaría concluir rindiendo homenaje a los 3 soldados que murieron esta semana en defensa del Estado de Israel. Los nombres de estos soldados, que fallecieron en los combates en el norte de la Franja de Gaza, se han dado a conocer para su publicación. Sargento Ido Sano, de 20 años, originario de Mano Zanyahar, médico de combate en el batallón Set de la Brigada Wati. Sargento Barak Daniel Alperín, de 19 años, originario de Kiryat 1, comandante de pelotón en el batallón Shakt. Sargento Omri Cohen, de 19 años, originario de Asdod, también del batallón Shakt. En el mismo incidente, un combatiente de la unidad de artillería Skidider y un reservista del batallón Shakt resultaron gravemente heridos y aproximadamente otros 20 sufrieron heridas leves. Las familias de todos ellos ya han sido informadas.
simultáneamente, se produjo una tragedia en el Líbano el lunes. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han dado a conocer los nombres de 4 soldados del 9263 Batallón de Reserva de Paracaidistas que murieron en un accidente operativo durante actividades en la parte occidental del sur del Líbano. Mayor de Reserva Yevgeny Simresin, de 43 años, originario de Sichon Yaakov, comandante de compañía en el 9263 Batallón de Infantería de Montaña de la 226 Brigada. Capitán de Reserva Shet Yaakov Rubenstein, de 31 años, originario de Lai, jefe de sección en el mismo batallón. Sargento primero de Reserva Benjamin Bau Negi, de 28 años, originario de Bet Shemesh, combatiente del 9263 Batallón de Infantería de Montaña. Sargento mayor de Reserva Erez Benefi, de 25 años, originario de Omad KH, combatiente del 9263 Batallón de Infantería de Montaña. Desde que entró en vigor el alto el fuego, las fuerzas de las FDI han continuado sus operaciones de búsqueda dentro del Líbano, cerca de la frontera, para localizar y destruir la infraestructura terrorista de Hezbollah. Durante la operación, las fuerzas han descubierto fosas, túneles, depósitos de armas, lanzacohetes, misiles antitanque y otras armas. Las FDI siguen investigando los hechos que han provocado estas últimas bajas y presentarán un informe completo sobre los resultados de la investigación una vez que ésta haya concluido. Sin embargo, incluso antes de que estos informes aparezcan, nuestros corazones están con las familias de los muertos y heridos en los combates. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.